Saludamos entonces a don Óscar Montes, él es gobernador de Tarija. Gobernador, buen día, otra vez con usted desde La Paz. Muy bien, gusto de saludarlos, Antonio, Rubén, gusto de poder compartir con ustedes y a través de ustedes con toda su amable audiencia. Estoy a Sí, sus órdenes. siempre alegre, como es un tarijeño, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, a quien con A cariño mal le tiempo, decimos buena cara, dice, ¿no? el Negro Montes. ¿Cómo ha estado, gobernador? Bueno, bien, bien, aquí trabajando, intentando ordenar esta institución. Estamos un poquito preocupados por el crecimiento de los casos del COVID estos Sí, días, sobre sí. todo la gente que no se vacunó. Pero después, bueno, aquí peleándola como ocurre en todo el país. Así es. Gobernador, usted ha sido parte del Consejo Nacional de Autonomías. El otro día informábamos, este consejo está conformado por autoridades del gobierno, algunos ministerios, unos 7 ministerios creo, 5 representaciones de las autonomías municipales. Allí hay representación de las autonomías de los municipios Capital más el Alto, la Federación de Asociaciones Municipales, la Asociación de Concejalas de Bolivia, además de 2 representaciones, una regional y otra indígena, y los 9 gobernadores. No asistió Luis Fernando Camacho, pero asistieron 8 gobernadores. ¿Cómo es que se ha gestado esta reunión? ¿Con qué argumento fue convocada esta reunión, gobernador? No, fue convocada con el único punto del día, que era tratar el tema del censo, ¿no? Tengo acá la nota, a mí me llegó el 11 de julio, me hicieron llegar los documentos, siempre me van a un reglamento del Consejo Nacional de Autonomías, y punto único en la agenda era tratar el tema del censo de población nacional de población y vivienda, ¿no? Ese fue el punto único. Tenemos entendido que han sido convocados el 30 de junio, el 1 le llegó a la carta al gobernador de Santa Cruz y la reunión se llevó el 11 de julio. ¿Y qué argumentos se expusieron para tomar la determinación de solicitar al INE y al gobierno la postergación del censo de población? A ver, arrancó la reunión con la participación del presidente, donde él hizo una locución bastante interesante y lo que propuso fue de que el censo no se politice, que el censo se lo trate en la esfera netamente técnica, que no había ningún tipo de intención de parte del gobierno de usar el tema del censo para fines políticos partidarios, que era necesario contar con estadísticas confiables para poder planificar y bueno, todos los demás argumentos que todos conocemos, que indicó que a pesar de las diferencias político-ideológicas que podamos tener, entendía el presidente de que el censo deberíamos realizarlos entre todos, ¿no? Entonces, este tema fue el arranque, el inicio. Yo fui el primero que hice uso de la palabra, después les voy a comentar, porque después del presidente usó la palabra el ministro de Planificación, y el ministro de Planificación nos mostró un cronograma de las etapas precensales, de las etapas del censo y la etapa postcensal, o sea, las 3 fases que tiene. Eh, Explicó de que supuestamente estaba todo en orden, ¿no? Dio un mensaje relativamente corto y al final de su alocución yo tomé la palabra, fui el primero en tomar la palabra y le dije al presidente que coincidía en su criterio conceptual de que el censo es un tema netamente técnico, administrativo y por lo tanto debería estar exento de cualquier tipo de interés político partidario o que tenga tinte regional o de cualquier otra naturaleza, porque se trata de tener estadísticas lo más certeras posible que permitan tomar buenas decisiones no solo al sector público, sino también al sector privado, porque cuando tú vas a poner una emisora, vas a poner un negocio, vas a poner un hotel, vas a poner cualquier emprendimiento, necesitas hacer un breve estudio de mercado y para eso los datos demográficos son fundamentales. Los datos socioeconómicos de la población son fundamentales para saber a qué nicho de población vas a dirigir tu negocio. O sea, todos necesitamos datos fidedignos para realizar nuestras actividades. Entonces yo primero coincidí con el presidente sobre la necesidad de que el censo sea tratado en un nivel técnico. Segundo, le hice una pregunta al ministro de Planificación. Le dije, ministro, bueno, hemos escuchado el cronograma y supuestamente ustedes están dentro del cronograma, están bastante bien. Entonces la pregunta es, ¿están preparados para hacer el censo? Le dije. Ya. Y el ministro dijo, sí, estamos listos para hacer el censo. Entonces yo dentro de mí le bromeé al gobernador del BED y le dije, bueno, listo, se acabó la reunión, ya no hay más que tratar. Está todo bárbaro, está todo en orden, así que listo, vámonos, porque ya se acabó la reunión. Y claro, no estaba empezando la reunión, ¿no? Entonces
Ese fue el comienzo. Después se hizo el uso de la palabra gobernador de Pando, donde él manifestó las dificultades que tenían para llegar a algunos municipios en esta época de lluvia, cuando los ríos están crecidos ya en el mes de noviembre, ¿no? Y que después había un flujo migratorio muy importante de los zafreros que van por la castaña. Bueno, y luego hubieron varias otras intervenciones similares, ¿no? Algunas ya empezaron a aparecer otros temas, no solo el tema migratorio, el tema de la temporalidad, de la época de lluvias, sino también empezaron a aparecer temas ya como el conflicto de límites. Una de las cosas preocupantes, por ejemplo, uno de los gobernadores dijo, miren, nosotros tenemos problemas de límite entre los municipios y resulta que nos hemos puesto de acuerdo. Hemos decidido internamente que entre los municipios hay paz, han acordado dónde va el límite. Sin embargo, la queja venía porque el INE no quería reconocer ese acuerdo que había entre partes. Entonces está claro de que eso sí representaba una dificultad técnica. Y luego salieron otras explicaciones acerca de problemas de límites. Y después apareció uno de los gobernadores que dijo, oiga, supuestamente el INE en 4 departamentos habría hecho cartografía y habría validado la cartografía con los municipios, con las gobernaciones. Y un gobernador dijo, oiga, a mí ni siquiera me he enterado que han ido a validar la cartografía, o sea, yo no conozco que hayan hecho cartografía en mi departamento. Entonces ahí afloró otro tema que en principio no lo había informado el ministro de Planificación. Indicaron, bueno, hay problemas de cartografía, hay necesidad de resolver algunos temas de límite, hay necesidad de resolver el tema de la cartografía de mejor manera. Así que de ahí, bueno, eran argumentos que demostraban de que no estaba suficientemente preparada las etapas previas al censo, no se había hecho la tarea de manera eficiente, por lo tanto había necesidad de hacer esa tarea para obtener el resultado que todos queremos en Bolivia, que sea un censo confiable. Entonces estaba planteado el argumento y era un hecho ya de que no había las condiciones técnicas como para llegar a noviembre con todo preparado. Además luego se habló del tema tecnológico, ¿no? O sea, los censadores necesitan, no sé si son laptops, si son tablets, no sé qué tipo de instrumentos serán, pero que necesitan ese instrumento tecnológico para poder levantar el censo, que no está disponible hoy en el mundo. Bueno, y de ahí vino el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, porque al parecer Ucrania fabrica no sé qué elemento que para los chips, no sé cómo es la historia, no conozco mucho, pero que hay un desabastecimiento de equipos electrónicos a nivel mundial a raíz de la guerra, ¿no? Por ahí es que entró el tema de la guerra, que alguna gente se rió del tema, pero tiene su base, ¿no? Entonces empezaron a aparecer estos elementos y bueno, había coincidencia de que había que acabar las tareas previas al censo para recién realizar el censo. Y claro, en su momento cuando se estaba redactando el documento, se dejó constancia clarísima de que no es una competencia del Consejo de Autonomía fijar fechas del censo, es una privativa que tiene el gobierno nacional. Entonces yo hice corregir una palabra donde la parte del acta que firmamos decía el Consejo de Autonomía resuelve suspender el censo. Le dije, no, nosotros no tenemos autoridad para resolver nada. Nosotros podemos solicitarle al Ejecutivo que suspenda el censo. Y así quedó redactado el documento. Luego, el tema de la fecha, alguien del Ejecutivo dijo, bueno, sí, vámonos a los meses del segundo o tercer trimestre. Ha quedado vetado el último trimestre del año y el primero de cada año, porque coincide con épocas de lluvia, es decir, que el censo se pudiera realizar entre abril y septiembre de cada año. No así octubre, noviembre, diciembre, ni enero, febrero, marzo. Esos 6 meses estarían vetados para la realización del censo y los otros 6 meses estarían habilitados. El otro tema que se discutió fue el día del censo. Estaba previsto que se realice un día miércoles, como tradicionalmente se han realizado los censos en Bolivia. Sin embargo, aducieron de que fin de semana la gente tiene otro tipo de actividades, a mitad de semana más bien la gente tiene actividades laborales y que por lo tanto no es conveniente realizarlo en semana. Y ahí también salió una controversia, porque algunos decían la gente debe censarse en el lugar de origen, y otra gente decía no, la gente tiene que censarse en el lugar donde trabaja. Y aquí el Beni, por ejemplo, Riberalta, estaba con una posición. Riberalta decía, no, esperemos que vuelvan los zafreros para que se censen en Riberalta. Y una señora que era alcaldesa de un pueblo vecino a Riberalta dice, no, tienen que censarse donde trabajan, porque en mi pueblo trabajan no sé cuántos de salud, no sé cuántos de educación, vienen, trabajan y se vuelven a Riberalta, y nosotros resulta que trabajan, comen allá en nuestro pueblo, pero viven en otro sitio. Entonces,
una controversia para ver si es que se permite o no se permite estos flujos migratorios que son muy tradicionales en los municipios chiquitos, que hacen volver a sus habitantes que nacieron ahí, que vuelven incluso de ciudades, de departamentos, viajan para hacerse censar, con la lógica esperanza de que el mayor número de gente le dé mayor número de ingresos al alcalde, ¿no? Sin embargo, no había un consenso sobre este tema. Fueron los dos temas que se discutieron acerca de fecha, ¿no? Se discutió el día, que no tiene que ser un día hábil, sino un sábado o domingo. Se discutieron los meses, que no pueden ser de octubre a marzo, y no se discutió el año. O sea, no se dijo, no se habló del 22, ni del 23, ni del 24. Esa ya fue una iniciativa y una decisión del Ejecutivo, por lo tanto ahí nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y no tenemos nada que hacer. O sea, es una atribución privativa del Gobierno Nacional, estimado Antonio Rubén. De todas maneras, allí se ha decidido postergar el censo con todos estos argumentos que plantea la migración, las cartas o la cartografía, incluso la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Fue una decisión unánime? Sí, fue unánime, ¿no? Todos coincidíamos después de empezar a analizar a profundidad los diferentes temas que empezaron a salir. En principio, te digo, fue un tema muy, si se quiere, salvable, como era el tema de la lluvia, ¿no? Después la migración. Pero cuando ya se empezó a hablar del problema de límites y cuando ya se habló a profundidad el tema de cartografía, ahí todos coincidimos en que no estábamos preparados para hacer el censo y que había necesidad de involucrar a todos los alcaldes, que son los que tienen, los que copan todo el departamento, hasta el último rincón de cada municipio, los que mejor conocen su territorio, los que mejor conocen su población. Y estaba en evidencia de que no se había hecho suficientemente la tarea de cartografía. Y si tienes una mala cartografía, no vas a tener un buen censo. Por lo tanto, estaban las razones técnicas totalmente expuestas y coincidimos todos en que no había condiciones para hacer el censo en este año y que en los 3 meses que quedaban para llegar a noviembre de ninguna manera se iba a completar la tarea, por lo tanto se necesitaba más tiempo. Está claro que todo esto, toda esta discusión que se ha dado, la fijación de la nueva fecha, todo dependerá del INE, porque aquí el que no hizo la tarea es el INE. O sea, no hay que buscar actores políticos, no es que porque Camacho no fue, se suspendió el censo, no. Si hubiera estado Camacho ahí, hubiera coincidido también en que no estaba hecha la tarea y que había necesidad de suspender el censo, ¿no? Ahora, la fijación de la nueva fecha, eso está en función de cuál es la capacidad que va a tener el INE de cumplir las tareas previas, que hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, muy importante esta consulta técnica y el INE tiene que decir su palabra, que hasta ahora sigue siendo el gran ausente, ¿no? No estuvo en la reunión siquiera el INE. Y ahorita la discusión está planteada a nivel nacional y no escuchamos una sola voz del INE. Hablan todo el mundo del censo menos el INE, que es el principal actor. Entonces yo creo que es hora de poner el cascabel al gato y el INE ya tiene que dar la cara, tiene que salir, decir, bueno, este es mi programa, explicar a la gente. Pero en estos momentos como que están descargando la responsabilidad de la suspensión del censo en quienes asistimos a la Asamblea de Autonomías. Pero esa no es la responsabilidad de esa instancia. La responsabilidad única es del INE. Y es el INE el que tiene que dar una explicación muy clara al pueblo y decirle, bueno, sí, por estas son las razones, por esto es que no puedo hacer el censo en noviembre. Y tiene que sincerarse y decir, no hicimos la tarea y listo, ya. Y decir, bueno, ahora sí la vamos a hacer la tarea y necesitamos tanto tiempo para hacer la tarea. O sea, llevar este tema a la discusión técnica como la planteó el presidente. Exacto. Pero pareciera de que quedó ahí un anuncio nomás porque igual estamos dando connotación política a un tema que yo sigo insistiendo y coincido de que tiene que ser un tema eminentemente técnico-administrativo. Oscar, si me permite, Antonio le habla, buen día. Tomando en cuenta todos estos aspectos que nos ha contado, técnicos evidentemente, y también de tiempos, es decir, el fin de año y el principio de cada año están vetados, dice usted, para hacer el censo. ¿Qué le parece la propuesta que hay ahora de hacer el censo entre mayo y junio del 2024? ¿Será lo mejor? Que tal vez se pueda adelantar, digamos, para el 2023, también en esta misma fecha, digamos, mitad de año. Personalmente, ¿qué opina usted? Mira, yo insisto en lo que acabo de decir, o sea, no depende de lo que yo pueda querer o desear o calcular, o de lo que podamos decidir en consenso todos los días, depende del INE. O sea, el que tiene que hacer la tarea, el que tiene que ejecutar un cronograma de actividades, el que tiene que tener resultados previos al día del censo es el INE. Por lo tanto, el único que puede estar en condiciones de decir, oiga, el censo se puede realizar tal fecha, es el INE, y él nos tiene ya a esta altura que salir y presentar a la sociedad boliviana una ruta crítica. Es decir, mire, estas tareas ya están hechas.
Estas tareas son las que faltan. ¿Cuánto tiempo necesito para hacer esta tarea? Luego de concluir esa, tengo que empezar con la otra. ¿Y cuál es mi ruta crítica? ¿Cuál es mi cronograma de actividades? ¿Cuál es mi cronograma en tiempo? Y esa es la única certeza que vamos a tener para saber cuándo se puede realizar el censo, cuándo estaríamos en condiciones de realizar el censo. Y ahí, claro, entran en juego no solo el recurso tiempo, entra en juego el recurso humano, los recursos económicos, movilidades, laptops, el recurso financiero, los efectivos que se van a necesitar. Es una actividad enorme, yo creo que es la actividad más grande que tiene el país como sociedad, porque involucra a los millones de bolivianos que somos, por lo tanto tiene que haber un cronograma bien estricto que contemple todos los condicionamientos. Entonces no es cuestión que un gobernador, yo creo que ni siquiera el presidente de la República está, o del país está en condiciones de decir tal día va a ser el censo. El único que nos puede dar una fecha es el INE. Y yo creo que ya es hora que el INE dé la cara, que salga y que aclare, que diga qué fue lo que pasó. Porque en estos momentos este tema como que entró a la esfera política. Es el INE el que tiene que salir. Hemos acordado que se ha tratado este tema en un escenario totalmente técnico-administrativo, pero hasta el día de hoy el técnico administrativo no da la cara, no aparece. Entonces yo creo que la pregunta hay que hacerle al director del INE. ¿Cuándo estamos en condiciones de hacer el censo? Gobernador, no asistió el gobernador Luis Fernando Camacho, no asistió Santa Cruz. El otro día el gobernador de Chuquisaca, don Damián Condori, decía que si asistía el gobernador Camacho quizás se podía modificar la fecha, se podía hablar de otros elementos, incluso no se podía postergar el censo porque podría influir en las decisiones del Consejo Nacional de Autonomías que sugirió finalmente la postergación. Y el gobernador de La Paz decía, es un cobarde, no quiere venir a La Paz, que dé la cara, porque ahora tiene que estar reclamando si no asistió a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Ahora está en puertas un conflicto para el lunes, precisamente por el censo. Ayer el gobernador de Santa Cruz decía, corre el plazo, en una advertencia, en una combinatoria al gobierno para resolver de una vez este problema. ¿Qué criterio tiene de la inasistencia al Consejo Nacional de Autonomías del gobernador Camacho y qué criterio tiene respecto de ahora sus objeciones a la postergación al censo? Mira, yo no estoy de acuerdo con mis colegas que se ponen ahí a pelear con el gobernador de Santa Cruz. Hay que estar en los zapatos del gobernador de Santa Cruz para recién juzgarlo. Fíjate lo que ha pasado ayer, una manifestación gigantesca de sectores sociales, sale la gente que es afín al gobierno y bueno, todos sabemos lo que ocurrió ayer, los hechos de violencia. Imagínate los Camacho caminando por las calles de La Paz. No los van a dejar salir del aeropuerto. O sea, hay que estar en los zapatos de Camacho para juzgarlo. Está claro que el hombre tiene que preservar su vida. O sea, no es que él va a ir así todo inocente y lo van a dejar caminar por las calles de La Paz. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente de la inasistencia del gobernador Camacho. El hecho de que haya estado Camacho en la reunión, te aseguro que no hubiera cambiado las cosas, porque los argumentos que al final se utilizaron para poder cambiar la fecha son argumentos netamente técnicos y no tenían nada que ver con posicionamientos regionales ni posicionamientos políticos. Santa Cruz sí estuvo representada. Estaba el presidente de Andecruz, que es el que representa no sé cuántos municipios serán en Santa Cruz, pero me imagino que deben ser más de una treintena. Estaba el presidente Andecruz y él fue muy vehemente, muy claro en su posición y en ningún momento se opuso a que se suspenda la fecha. Había también un presidente de una autonomía indígena, la guaraní, que también estaba presente. Pues 2 representantes tenía Santa Cruz. Por lo tanto, no se puede aducir a la ausencia de Camacho el hecho de que Santa Cruz no haya estado representada. Yo creo que si hubiera estado el gobernador Camacho, seguramente hubiera coincidido en la necesidad de cumplir las actividades previas al censo como única garantía de que el censo pueda ser creíble, pueda arrojar datos verdaderos y confiables, ¿no? Entonces, en mi criterio, yo creo que, insisto, no tenemos que politizar este tema. Ese es el acuerdo que hemos tenido. Yo creo que aquí el que está cayendo en la trampa es el propio gobierno, porque hemos acordado en esa reunión de que este tema se lo va a tratar a un nivel técnico. Si hay ese pronunciamiento de Santa Cruz, el gobierno ya debería haber desplazado a un grupo de técnicos a Santa Cruz y dar una explicación. Al gobernador Camacho, vaya, manden 5 o 6 técnicos, explíquenle al gobernador Camacho por qué es que no se puede realizar el censo en noviembre. Vayan al comité cívico, expliquen al comité cívico cuáles son las razones técnicas por las que se ha suspendido el censo, pero no. Santa Cruz plantea, con toda su legitimidad, plantea
su posición respecto al censo, y el gobierno, en vez de llevarlo el tema a una mesa técnica como hemos acordado, le hace el juego y empieza a hacerle la contraofensiva al paro. O sea, le sigue, que si se quiere, el libreto a Santa Cruz, que Santa Cruz también es entendible, si no se lo escucha, ellos van por la vía de la fuerza, pero me parece que aquí el que está equivocando el camino es el gobierno, porque ellos deberían llevar este tema a un plano técnico y no seguir el libreto de las regiones, de las instituciones, porque al final está claro que si llevamos este tema del censo a un plano técnico, nos vamos a poner de acuerdo rápido todos. Ahora, el resultado del censo es otra cosa. A quién le perjudica, a quién le beneficia, eso es otro tema, pero las labores previas tienen que cumplirse. El día D tiene que cumplirse. Las actividades posteriores al censo tienen que cumplirse. Después ya vendrán las consecuencias, después ya habrá que hablar de números de diputados, de cuántos recursos ahora me toca la coparticipación tributaria, que ya son otros temas, ¿no? Así que en mi criterio yo no lo santifico a Camacho, no estoy muy de acuerdo en que se politice el tema del censo, como que tampoco estoy de acuerdo en que lo satanicen a Camacho y le echen la culpa a las cosas, ¿no? Yo creo que este es un tema que, repito, deberíamos llevarlo a la mesa técnica a fin de que haya consenso. De lo contrario, no va a haber consenso. Vivimos en un país eternamente polarizado, eternamente conflictuado, y los temas, en la medida en que entren a ese escenario de la conflictividad, nunca se van a resolver por consenso. Este tema sí se podría resolver por consenso porque se trata de estadísticas. Y las estadísticas no tienen ideología, no tienen color político, son números, en principio absolutos, que después se pueden relativizar cuando comparas una cosa con la otra, pero básicamente se trata de una tarea técnica administrativa. Gobernador, cuando usted dice que se va a politizar o se está politizando el tema, ¿considera también que Santa Cruz, a través de sus instituciones y el propio gobernador, están politizando el tema? Pero hay que entender como política no solo la política partidaria, ¿no? Hay una política, una geopolítica regional. O sea, Santa Cruz tiene un propósito. Tú has escuchado las expresiones de la gente de Santa Cruz. ¿Qué es lo que reclaman? Dice, bueno, Montero ahorita tiene 200.000 habitantes, pero sin embargo figuran apenas 70.000 en el INE. Portachuelo tiene Guarnes, te dan la lista, o sea, te están dando razones técnicas, pero está claro de que hay un movimiento cruceño que busca que le reconozcan la cantidad de habitantes que tienen. De aquí de Tarija nosotros hemos mandado a Santa Cruz, no como un propósito, pero como consecuencia de que aquí bajó el tema de la economía, cantidad de jóvenes han migrado de Tarija y están ahora trabajando en Santa Cruz. Pero lo mismo pasa con los chuquisaqueños, los potosinos, los paseños. Fíjate, todas las empresas que antes estaban en La Paz, ahora están en Santa Cruz. Entonces Santa Cruz reclama que se le reconozca el número de habitantes que tiene, y eso es un derecho legítimo, no se le puede negar eso a Santa Cruz. Es la realidad que vivimos, no podemos negar la realidad, hay que aceptar la realidad. Y está claro que Santa Cruz, dentro de una política, no de un partido, de otro partido, una política regional, una política departamental, donde ahí confluyen de diferentes corrientes políticas. No, la política no siempre hay que tenerla como política de partidos, ¿no? Sino como con las acciones que llevan a un cuerpo social con el propósito de conseguir algún objetivo. Entonces, está claro de que Santa Cruz está peleando su desarrollo, está peleando sus metas, sus objetivos, y lo hace con absoluta legitimidad. Aquí el que no tiene que caer en el juego de la politización partidaria, si se quiere, es el gobierno, ¿no? Porque al parecer ahí está conduciendo las cosas el gobierno, porque hemos visto a los masistas de Santa Cruz movilizados en contra de las instituciones que representan los intereses de Santa Cruz. Una tremenda contradicción que se pudiera evitar, o sea, esto es algo totalmente evitable si es que el gobierno toma las decisiones correctas. Y yo, repito, lo solucionaría de una manera relativamente fácil, que es ir a personarse, ir allá donde la gente está preocupada por una situación y explicarle y dar las razones técnicas que han ocasionado la suspensión del censo, y si es necesario discutir con ellos el tema de la nueva fecha. ¿Por qué no? O sea, al final eso es gobernar es, como lo dicen siempre los masistas, escuchando al pueblo. Bueno, escuchémonos a todos, pues no solo escuchar a los de mi partido, escuchar también a los que no son de mi partido, ¿no? Muy bien, gobernador, ¿qué le diría a Camacho en este momento? Mira, no tengo idea qué tal los zapatos de Camacho, ¿no? La verdad es que no me atrevo a aconsejarle absolutamente nada. Está claro de que él está haciendo lo que su pueblo quiere que haga. O sea, el Camacho no es ningún tonto. Él está allá, él vive todos los días con los cruceños. Para entenderlo a Camacho hay que estar dentro de sus zapatos y hay que estar en Santa Cruz
Pero desde afuera, claro, es facilito criticar, es fácil poner adjetivos, condenarlo. Y me parece que eso no está bien, no demuestra madurez. O sea, la gente que sabe lo que cuesta conducir un pueblo, conducir un movimiento, sabemos las dificultades que hay, nosotros ahí entendemos. Y yo siempre me pongo los zapatos del otro y por eso soy enemigo de criticar a la gente, porque yo sé lo que cuesta hacer las cosas, el sacrificio que uno tiene que hacer. Por lo tanto, cualquier persona que esté al servicio de la sociedad, así sea presidente de un taxi, lo que sea, es una responsabilidad que amerita esfuerzo, sacrificio, y por lo tanto merece el reconocimiento. Y yo prefiero no criticar nada, yo prefiero llamar a que seamos sensatos, que no llevemos la sangre al río. O sea, este país, ¿hasta cuándo va a seguir viviendo conflictuado, ¿no? Creo que así es, Oscar. En estos momentos que estamos con otros problemas, sigue la pandemia, sigue la crisis económica, el narcotráfico, la violencia contra las mujeres. Todos los días tenemos cantidad de problemas para que nosotros más le sumemos otros problemas por falta de convivencia ciudadana, por falta de relaciones está de buen tamaño. O sea, así es, Oscar. Le aconsejaría de que bajemos los decibeles todos, intentemos resolver las cosas de la mejor manera posible. Así es, Oscar. En todo caso, de confirmarse la fecha del censo para el 2024, Tarija, ¿que va a aceptarlo? No va a haber ningún tipo de conflicto, al contrario, se va a poner a trabajar en este nuevo cronograma. ¿Qué pasaría con Tarija en específico en este caso? Mira, vuelvo a indicar de que es una competencia privativa del gobierno nacional, por lo tanto el gobierno nacional tiene, y al resto nos corresponde ajustarnos a esa fecha. Lo ideal sería que el gobierno, antes de tomar la decisión, tenga el mayor consenso posible, de manera de que no ocurran este tipo de situaciones. ¿Qué se puede hacer entre tanto? Se puede ir empezando a resolver varios temas que están pendientes. El tema de límites. En todo el país tenemos problemas de límites. Y eso, yo te aseguro, no se va a resolver hasta el próximo censo, tal vez ni siquiera hasta el subsiguiente censo. Pero podríamos aprovechar de buena manera este lapso para poder resolver la mayor cantidad de casos posibles de problemas de límites. Por otro lado, está el tema de la cartografía, que de una vez habría que involucrarlos a los más de 300 alcaldes para que se involucren y tengan un conocimiento pleno de la cartografía y podamos aprovechar todos de manera técnica todas las actividades presenciales. Y el otro tema, que es el tema que realmente preocupa, es uno de los temas de fondo, que es la distribución de los recursos financieros que tiene el país, la plata, que la mayoría de los fondos se reparten por otros criterios y solamente hay un par de fondos que toman el criterio poblacional. Uno es la coparticipación tributaria, que es el 25% que se distribuye de renta y aduana, y otro creo que es una parte del IHD. Por lo tanto, se puede pensar que antes del censo se puede ir trabajando en el pacto fiscal, se puede ir trabajando y llegar a los acuerdos y los consensos del pacto fiscal. Y después, cuando tengamos los resultados del censo, se aplica a los acuerdos del pacto censal. De lo contrario, vamos a seguir con esta preocupación que creo entender, por lo que he escuchado estos días a varios dirigentes cruceños, su gran preocupación de ellos es que tienen un tamaño de población que no está reconocida oficialmente. ¿Y eso dónde les afecta? En la percepción de recursos, está claro. Entonces ese tema se lo podría ir avanzando de manera que se lleguen a acuerdos y se pueden aplicar inmediatamente tengamos los resultados del censo. Así de esa manera vamos avanzando en todos los temas que están pendientes, pero llevarlo a una mesa de discusión técnica, porque en el tema político no nos vamos a poner de acuerdo, es muy difícil. Por eso es que somos de diferentes partidos, por eso es que defendemos diferentes ideologías, por eso es que defendemos diferentes métodos. El tema es de que en los temas técnicos, 1 más 1 es 2, ¿quién discute eso? Nadie. Entonces, cuando llevas a la matemática pura, a los números absolutos, ahí no hay manera de no estar de acuerdo porque es una ciencia exacta. Sí. Y el contar los habitantes del país es una ciencia exacta. Un habitante más otro, 2, 3, 4, 5, y listo, vamos a llegar a tantos millones. ¿Tiene luz? Sí, no. ¿Tiene agua? Sí, no. ¿Tiene pavimento? Sí, no. Listo, es matemática pura. Entonces, creo que los temas que son de polémica se los puede ir ya trabajando ahora y los resultados, los acuerdos a los que se llegue, se los aplica una vez que se tengan las cifras oficiales del censo. O sea, en resumen, no perdamos el tiempo, empecemos a aprovechar de manera de que vayamos resolviendo todas las inquietudes que tiene la gente respecto a su cantidad poblacional, respecto al pacto fiscal, que es un tema que está
hace muchos años pendiente y que ya se debería haber realizado, pero que no depende necesariamente del censo, se lo puede ir trabajando desde ahora, logrando consensos. Perfecto, Rubén. Ahí perdimos el contacto con el gobernador. Si nos está escuchando todavía el gobernador, nosotros hemos terminado ya la entrevista. Le agradecemos su deferencia. Sí, un abrazo para el gobernador de Tarija en la distancia. Gracias por la gentileza que tuvo con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias, gobernador. Un abrazo hasta Tarija.